Hoy toca hablar de la sinapsis, una de las vías funcionales más importantes de todo el sistema nervioso, ya que prácticamente la sinapsis es la comunicación entre neuronas o con otro tipo de células a las cuales se les conoce como células efectoras. Por ejemplo, pueden ser las fibras musculares o las células de las glándulas. Prácticamente la sinapsis lo que va a permitir es que una señal eléctrica generada en una neurona se transmita hacia otra célula mediante también un mecanismo eléctrico o un mecanismo químico. Este proceso va a ser esencial para funciones como el movimiento, la sensibilidad, el pensamiento. De hecho, prácticamente todo lo que hacemos con el sistema nervioso y los músculos va a depender de este tipo de regulación. También incluso no solamente cuestiones de esta índole, sino las emociones, el sueño, cuestiones mentales superiores van a depender de las sinapsis. Y también entenderlo es fundamental para comprende enfermedades neurológicas como el Alzheimer, el Parkinson o diferentes afecciones musculares como la esclerosis múltiple. La sinapsis se va a dividir en dos tipos de sinapsis, la eléctrica y la química. Para esto vamos a utilizar las imágenes del libro Born de Fisiología Médica en este video gratuito sin fines de lucro, por lo cual me permito utilizarlas y sobre todo con un aspecto educativo. Vamos a ver primero la sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica ocurre cuando dos células están conectadas directamente. Aquí podemos ver la célula 1, la célula 2 y vean cómo tenemos proteínas que van a permitir la comunicación directa del citosol de una neurona con el citosol de otra neurona. Estas estructuras se llaman uniones gap o uniones comunicantes y van a formar pequeños canales que van a permitir, vean cómo se están moviendo los iones y moléculas pequeñas. Estos se llaman conexones. La proteína como tal que permite esta comunicación directa se va a llamar conexón. Y la transmisión es extremadamente rápida, ya que no va a depender de liberación de neurotransmisores ni de la unión a receptores químicos, es electricidad corriendo. Y como ustedes saben, pues la electricidad se mueve muy rápidamente, por lo cual va a ser muy rápida. También suele ser bidireccional, por eso ven que hay flechitas para un lado y flechitas para el otro, porque se puede comunicar de un lado para el otro sin ningún tema. La electricidad puede ir y venir las veces que ella quiera. También va a permitir sincronizar la actividad de grupos celulares. Por ejemplo, en tejidos donde se requiere una respuesta coordinada, pues al mandar este impulso eléctrico de manera inmediata vas a poder controlar sin ningún tema esta respuesta. Por ejemplo, en el corazón, donde las células se van a comunicar mediante estas uniones comunicantes para permitir que el corazón completo contraiga de una manera coordinada. Por eso primero laten las aurículas, bueno, se contraen las aurículas y luego se contraen los ventrículos y casi lo hacen al mismo tiempo debido a estas conexiones eléctricas. También existen en algunas regiones del sistema nervioso central en donde necesitamos una sincronización neuronal. Esta prácticamente es muy sencilla desde el punto de vista de fisiología. Vamos ahora a la química. La sinapsis química ocupa varios pasos, a diferencia de la eléctrica es más lenta, pero tiene una regulación mucho más fina. Eso permite, pues obviamente, tener un control mucho más preciso. La respuesta aquí puede ser excitatoria, inhibidora, un poquito rápida, lenta, que dure muy poquito la respuesta o que sea muy prolongada. Esto va a depender del neurotransmisor, del receptor y obviamente de la célula con la cual nos estamos comunicando, es decir, la célula postsináptica. Aquí vamos a ver la imagen, tenemos una neurona presináptica, aquí solamente nos están enseñando la parte final del axón, no nos están enseñando toda la neurona, y tenemos una neurona postsináptica, ¿vale? Es decir, la que sigue después. Vean cómo tenemos que nuestra neurona va a estar llena de moléculas químicas que le permiten transmitir mensajes. Como es una neurona y estas moléculas transmiten mensajes, se les conoce como neurotransmisores. Y estas se empaquetan en vesículas y mediante los microtúbulos y el sistema de movimiento neuronal, gracias a la cineína y la adeneína, pero bueno, eso es de otro tema, se permite que la cinesina y la adeneína
muevan estas vesículas. Entonces, hasta acá arriba estaría el soma, les digo, no está ejemplificado en esta imagen, pero desde allá se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso, se modifican y ya se traen hasta el final de la neurona gracias a este sistema de microtúbulos. Y entonces van llegando y se van quedando aquí en esta parte final de la neurona, que en muchas ocasiones se le conoce como botón sináptico, porque hace como un botoncito, se dilata, ven aquí cómo hace como una bolsita, y entonces se le conoce como botón sináptico, y ahí es donde está el neurotransmisor almacenado. Hay muchos neurotransmisores, pero los más comunes son los neurotransmisores pequeños como la acetilcolina, la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, el glutamato y GABA. Estos generalmente ocupan precursores disponibles en el citoplasma, pero bueno, una vez que ya se sintetizaron, se almacenan en estas vesículas y se mandan hasta el final de la neurona. Y aquí están almacenaditas hasta que ocurre algo, un potencial de acción. El video pasado veíamos como un potencial de acción es la entrada de sodio a la neurona o a la célula en especial. Pero, bueno, aquí estamos viendo neuronas. Entonces, este sodio entra, provoca una despolarización, es decir, una subida de las cargas positivas dentro de la neurona, lo cual va a provocar que el voltaje se vuelva positivo. Este cambio en el voltaje va a permitir que estos canales de calcio dependientes de voltaje se abran. Obviamente solo se van a abrir en este voltaje despolarizante, por eso se conocen como dependientes de voltaje. Una vez que se abren, el calcio que está a nivel extracelular va a empezar a entrar a la célula. El calcio provoca que estas vesículas que estaban ahí tranquilamente reposando se fusionen con la membrana celular. Y como estas vesículas estaban llenas de nuestro neurotransmisor, en el momento en el que se fusionan con la membrana celular, liberan todo su contenido a este espacio que se conoce como hendidura sináptica o espacio sináptico. Estos neurotransmisores van a unirse con su receptor que en muchas ocasiones está en la célula postsináptica, pero en ocasiones también hay receptores en la célula presináptica y se une con ellos mismos para dar un mensaje a la propia neurona. Por ejemplo, el receptor alfa 2, que es un autorreceptor, porque la neurona libera noradrenalina y la misma noradrenalina que libera se vuelve a comunicar con ella para mandarle un mensaje. Pero bueno, en la gran mayoría de ocasiones los receptores van a estar en la siguiente neurona. Por eso se les conoce como receptores postsinápticos. Y la unión de estos neurotransmisores con sus receptores van a provocar cambios en la célula postsináptica. Estos cambios van a depender, número 1, de con qué célula nos estamos uniendo y número 2, del tipo de receptor. Hay muchísimos tipos de receptor. Por ejemplo, la noradrenalina y la adrenalina se unen con receptores alfa y beta. Pero estos alfa y beta a su vez se subdividen en alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 o beta 3. La dopamina se une con D1 de receptor de dopamina 1, D2, D3, D4, D5 y tiene funciones diferentes en cada uno de ellos. La acetilcolina se une con receptores nicotínicos y muscarínicos. Y hay dos tipos de receptores nicotínicos principales, el neuronal y el muscular. Y tenemos que dentro de los muscarínicos tenemos el muscarínico 1 o M1, el M2, M3, M4, M5 y así. Estos son los 5 de la muscarina, pero también faltarían todos los receptores de serotonina, de GABA, de glutamato, de histamina. Hay una cantidad enorme de receptores dentro del cuerpo y cada uno de ellos, dependiendo de la célula en donde se encuentre, puede llegar a producir un efecto diferente en el cuerpo. Entonces, de hecho, la fisiología estudia durante todo el año o todo el semestre que lo vayan a ver, se encarga de estudiar precisamente todo lo que ocurre con todos estos neurotransmisores debido a la gran cantidad de efectos que pueden observarse. Y una vez que ya hizo su efecto,
tengo que eliminar el neurotransmisor de esta zona, de esta hendidura sináptica, porque si no ese mensaje se estaría repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y obviamente el mensaje solamente tiene que darse en una ocasión, tiene que ser un solo mensaje, si no entonces se perdería su utilidad. Por eso el neurotransmisor tiene tres formas principales de ser eliminado. La primera es la recaptura. ¿Qué ocurre? Va a haber, vamos a borrar aquí, va a haber específicamente unas proteínas que se llaman transportadores. Y entonces vamos a tener aquí la proteína transportadora, por ejemplo, vamos a pensar en el NET. Ese es el nombre, las siglas en inglés del transportador de noradrenalina, porque la noradrenalina en inglés se conoce como norepinefrina. Por eso la NE de norepinefrina y la T de transportador, pero que sepan que la noradrenalina y la norepinefrina son exactamente la misma molécula. Vamos a suponer que se liberó noradrenalina, ya hizo su efecto, pero como el neurotransmisor le cuesta mucho trabajo a la neurona producirla, ocupa precursores, ocupa una dieta correcta y una serie de cuestiones, pues no le gusta desperdiciarlos, no le gusta que se pierdan cada vez que los libere. Entonces ocupa este transportador de noradrenalina para recapturarlo, se llama recaptura ya que ella misma lo sacó, y lo vuelve a meter a las vesículas y lo vuelve a guardar. Ese es uno de los principales mecanismos de eliminación del neurotransmisor. Lo elimino de la hendidura sináptica, es decir, lo saco de la hendidura sináptica, pero como es muy útil para mí, lo recapturo y lo vuelvo a meter en la vesícula. Hay muchísimos transportadores dependiendo de la molécula. Aquí solamente estamos viendo el de noradrenalina. El segundo, la degradación enzimática. Es decir, que las enzimas lo degradan. Por ejemplo, en el caso de la noradrenalina tenemos dos enzimas principales que la degradan. La catecol-o-metiltransferasa, COMT, catecol-o-metiltransferasa, o la monoaminoxidasa, la MAO. Estas, ahorita no voy a profundizar en esto porque ya es tema de específicamente noradrenalina, pero estas dos son capaces de destruir a la noradrenalina y detener su efecto. Veríamos que este circulito, por ejemplo, se hiciera muchos puntitos chiquititos porque fue destruido debido a la enzima que se encuentra ahí. También, por ejemplo, en el caso de la acetilcolina, tenemos a la acetilcolinesterasa, que es una enzima que también se encuentra ahí destruyendo a la acetilcolina. Ya que no todo el neurotransmisor se puede recapturar, tengo que tener otra forma de eliminarlo. Y la otra forma de eliminación principal es mediante enzimas específicas. Cada molécula tiene su propia enzima que lo va a destruir y va a detener su efecto. Y la tercera y última, la difusión. Tal cual, debido a que hay una gran concentración de neurotransmisor aquí, pero en esta zona no, en esta zona no, en esta zona no, tal cual por difusión, ya lo hemos visto en videos pasados, las cosas se mueven de donde hay más a donde hay menos y se van a otro lado. Pueden llegar a la sangre, pueden llegar al líquido cefalorraquídeo, pueden llegar a diferentes lados, pero el punto es que ya no están haciendo efecto en el receptor. Y estos son los tres principales mecanismos de eliminación de los neurotransmisores en una sinapsis química. Es muy importante el conocimiento de la sinapsis, ya que no solamente nos va a ayudar a entender cómo se genera la epilepsia, patologías como el Parkinson, el Alzheimer, la migraña, el dolor crónico, trastornos neuromusculares, sino que también nos va a ayudar a entender la farmacología, cómo funcionan los anestésicos, los antipsicóticos, los anticonvulsivos, ansiolíticos, opioides, antiparkinsonianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y una gran cantidad de fármacos nos van a permitir ser comprendidos mediante nuestro conocimiento de la sinapsis. La sinapsis va a ser esta comunicación entre neurona y otra célula. Eso no lo pueden olvidar. Y si el video les pareció útil, entendieron los diferentes tipos de sinapsis y cómo eliminamos los neurotransmisores, les pediría que le pongan un me gusta, algún comentario, siempre me ayuda a que el algoritmo de YouTube me siga recomendando, y síganme en mis redes sociales o en mi página de internet donde doy diferentes apoyos para la educación continua. Nos vemos en el siguiente video.